Lunes 24 de junio. Abrir los ojos, lavarse la cara, cepillarse los dientes, prender la radio. En AM530 con Nicolás Márcico tenés todo lo necesario para un buen comienzo. Bien, y cuando pasan 18 minutos de las 7 de la mañana, saludamos al abogado Alejandro Rúa, que ya está en comunicación telefónica. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Acá Nicolás Márcico y el equipo de AM530 te saluda. Hola Nicolás, buen día para todos. Gracias Alejandro, gracias por el tiempo. Bueno, estás presentando 30 días, que es un libro que habla ni más ni menos que quizá de uno de los casos desde los 90 para acá, que más intriga nos genera y que también más de alguna manera condiciona, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las posibilidades del Poder Judicial, las posibilidades también de restituir, bueno, la dignidad, ¿no? A los familiares ante algunos crímenes. Estamos hablando puntualmente del atentado a la AMIA y de lo que hablas en ese libro. Quería que me cuentes un poco lo que significó para vos ese trabajo y bueno, y esta presentación también, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, esta es una crónica, trata de contar 30 días, tal como es el título, va contando día a día lo que pasa desde el 1 de julio de 1994, en donde empieza a desplegarse el raíz de aquellos que son señalados y sospechados de haber cometido el atentado. Va avanzando ese relato día a día con mucho detalle sobre lo que van haciendo, hasta que explota el AMIA en el día 18. Pero esos días también muestra cómo son seguidos por un grupo de espías, de agentes de inteligencia, que tenían ya la sospecha de que este mismo grupo había cometido 2 años antes el atentado en la Embajada de Israel y que tenía también avisos de que iba a haber un segundo atentado espectacular en julio a propósito de unas represalias por episodios que estaban sucediendo en Medio Oriente en ese momento. Uh-huh. Esto es el entramado de los primeros 18 días, como decía, hasta que sucede la explosión del día 18. Y después la crónica continúa 12 días más, que son los primeros días de la investigación. Allí ya se señalan en ese relato muchos hallazgos de la investigación que explican cómo sucedió el atentado y que ya estaban expuestos y informados y determinados en los primeros días. Y muestra también el modo en que se concreta ahí una primera y gran operación de inteligencia con destino a aportar una solución falsa del caso, que es a la que después deriva en las primeras capturas internacionales de funcionarios iraníes y que expliquen, en mi criterio, que fue el sentido de escribir esta crónica, uh-huh. Estos 30 días tienen toda la explicación que hay hasta este momento del caso en sí, o sea, del cómo sucedió la explosión y cómo fue el atentado, que fue lo que a mí me interesó, sobre lo que a mí me interesó hacer foco, no tanto los hechos posteriores que son muy conocidos, de encubrimientos, el pago a Tejelí, otros episodios que derivaron en otras situaciones, sino que quise hacer foco en el atentado, y también estos 30 días explican la tragedia de los 30 años del caso Babiá, que excede lo que sucedió hace 30 años en el atentado, sino que explica también la injusticia y la desgracia de todos estos 30 años todavía sin respuesta, ¿no? Alejandro, en ese sentido, digo, vos pensás que cuando vos haces el foco de los 30 días, tiene que ver con que pensás que después, a partir de ese momento, es que todo empieza como a embarrarse, por decirlo de alguna manera. Todo el caso AMIA fue, desde un primer momento, la investigación del caso fue una investigación que fue muy, como decís, embarrada y que fue muy ineficiente. Eso motivó hace unos días, una semana, la condena finalmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estas situaciones. A mí el foco de los 30 días me parece porque es
un resumen, en estos 30 días se explica toda la situación. Claro. La del atentado y lo de lo que nos pasa hasta hoy todavía con la falta de justicia. Sí, claro, el caso fue muy embarrado, tal cual lo decís vos, ¿no? Uh-huh. Alejandro Rubas, con quien estamos hablando, abogado, que autor del libro 30 días también, que investiga qué pasó en esos momentos previos y posteriores, recientes a lo que fue el atentado a la AMIA. Y te pregunto, Alejandro, porque también escuché y estuve viendo algunas declaraciones tuyas desde el momento de la presentación del libro para acá, que de alguna manera también vos hablás y analizás de la marca también que nos deja este caso, ¿no? Y este caso inconcluso también en términos judiciales y también de reparación para los familiares de las víctimas. Y para vos, ¿qué simboliza en términos de lo que muestra el Poder Judicial Nacional, de lo que muestra también nuestra sociedad? Digo, ¿qué te parece ¿de qué te parece que habla también este caso? Claro, bueno, en lo personal el caso AMIA fue un caso determinante también para mí, porque estuve destinado en distintas funciones, pero a lo largo del tiempo, de esos 30 años, estuve abocado 15 años en relación con el caso. Pero más allá de mi experiencia personal, que fue la que motivó que me decidiera a escribir y a presentar este libro, creo que es un caso que nos ha marcado a todos. En mi experiencia, toda persona se acuerda que estaba haciendo ese día. Claro. Se acuerda de otros episodios que son conmovedores para toda la sociedad. Estos son episodios que nos ha conmovido a todos y que toda la sociedad demanda respuesta y está atenta al avance del caso y a las posibilidades de respuesta que se presentan. Y esa es también la desgracia y la tragedia del caso, porque siempre aparecen la pretensión de darle soluciones precisamente por esa demanda de justicia de la sociedad. Aparece la necesidad de poder, de aportar soluciones que muchas veces no se corresponden con la realidad y que lo que genera es nuevamente una sensación de frustración y de impunidad, que es la que finalmente se mantiene. El libro para mí tuvo que ver con eso, con poder presentar después de 30 años y después de que todos los organismos de inteligencia o de investigación que estuvieron destinados al caso desde el primer día ya presentaron sus informes finales, sus conclusiones definitivas, me pareció que era un buen momento para poder ofrecer esta crónica, una explicación que entendí y pretendía hacerla sencilla, detallada, pero no agobiante, y que pueda ser leída y entendida, eso por lo menos fue mi intención, como una explicación de lo que pasó. Y sobre todo haciendo foco en lo que pasó en el atentado. ¿Cómo fue que sucedió el atentado? ¿Cómo se hizo? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cómo fue la mecánica? ¿Qué es lo que se sabía antes? ¿Cuáles eran las alertas que se habían tenido? ¿Qué se hizo desde las agencias de inteligencia? ¿Qué se hizo después? Bueno, este es un poco el contenido del libro, que espero que sea de interés, ¿no? Alejandro, te pregunto también, y aprovecho tu conocimiento sobre el funcionamiento también del Poder Judicial de nuestro país. Digo, también lo mencionabas recién y se lo contamos a los oyentes, que también has tenido como diferentes funciones en cuanto a este caso, y por eso también el conocimiento sobre la causa, ¿no?, que recién mencionabas. Pero te pregunto, aprovechando tu conocimiento, ¿cómo estás viendo hoy el funcionamiento del Poder Judicial? ¿En qué momento también crees que estamos, ¿no?, en términos de trabajo del Poder Judicial, pero también en términos de, si se quiere, momento histórico de nuestra democracia? ¿Qué crees que está pasando de todo eso, y cómo crees que está el rol del Poder Judicial en el contexto actual? Bueno, ha habido un gran desprestigio del Poder Judicial a propósito de la asunción de funciones indignantes que ha tenido, ¿no?, a lo largo de la última década, prisiones preventivas arbitrarias, armado de operaciones, eso lo ha degradado mucho, y lo he dicho también en otras ocasiones a propósito de otros casos, que como que ha desplegado una maquinaria de persecución que no se condice con la función que debe tener, de resguardo de las garantías y de respeto por los derechos de las personas. Esa degradación no ha terminado, y es
es parte de lo que estoy hablando, centrado en la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, asentada en el edificio Comodoro Pi. Cuando hablamos del Poder Judicial, por lo pronto quería hacer la declaración. Me estoy refiriendo a esa, que es la que yo conozco y es en la que trabajo, y seguramente en relación con la que me estás preguntando. Pero ese Poder Judicial no está dando respuestas, digamos. O sea, hay uno que ya no da respuestas y que es muy difícil obtener una respuesta de justicia. Allí, la mayoría de las veces que uno toma noticia de un caso o de una determinación, tiene que ver con la impunidad o con la garantía de la impunidad o con el resguardo de la impunidad o con la concreción de una operación. Esa es desgraciadamente la experiencia que estábamos teniendo como sociedad. Y en este momento, Alejandro, a partir de, pienso, lo que pasó la otra vez en la movilización para expresar el rechazo a la ley Bases, ¿no? Y cómo fueron las detenciones, cómo funcionó después también todo lo posterior. ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Crees que hay derechos que se están vulnerando o que estamos en riesgo de que esa lógica se instale? Sí, desde ya se ve claramente una voluntad estatal, gubernamental, de callar la protesta frente al plan de ajuste bestial que se está desplegando, y que eso es la otra cara, digamos. No hay posibilidad de concretar ese ajuste sin acallar también la protesta frente a la desgracia que está sufriendo la gente. El día de esa represión me tocó, a propósito de la autorefería, representar y patrocinar a los diputados que fueron también agredidos por la tarde, antes de que se saque la cacería de las detenciones, ¿no? Y fue un episodio que ya marcaba el signo de ese día, y que tenía como destino que la gente se desmovilice, porque la represión tan absurda genera eso, o por lo menos intenta generar eso, intenta que la gente no tenga miedo de ir, porque va a ser gaseada, porque va a ser bala de goma, porque va a ser detenida, porque después va a quedar detenida varios días, y que sobre todo no va a tener remedio. La desgracia es esa, que no va a tener un pronto remedio judicial, porque eso muestra la posibilidad del gobierno de seguir desplegando esa política. Ese es el problema cuando no hay un remedio judicial, que no hay freno. Cuando no hay un remedio judicial no hay freno. Si no hay freno, el avance del poder estatal arbitrario se despliega. Esa es la preocupación que me genera a mí el desarrollo de esa jornada. Alejandro, gracias por estos minutos con nosotros. Volvemos a mencionar para la audiencia, por si alguien también recién se suma, estamos hablando con Alejandro Rúa, abogado, autor del libro reciente 30 días, que cuenta un periodo exacto de 30 días entre la previa y el post a lo que fue el atentado a la AMIA. Y bueno, y también de paso aprovechamos para reflexionar sobre este momento. Alejandro, te mando un abrazo grande, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y que tengan todos un buen día. Abrazo grande. Ahí estaba Alejandro Rúa, abogado. Pasan 31 minutos de las 7 de la mañana. Esto es un buen comienzo hasta las 8. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530.